SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Ellos vivieron el Evangelio. ¿Qué tal? Por fin es viernes y es momento de saludarles en este espacio en el que compartimos la vida de hombres y mujeres que han sido capaces de vivir el Evangelio. ¿Sí? Hombres y mujeres como tú y como yo, que han logrado trascender a través de llevar a su vida el Evangelio. Agradeciendo el favor de su atención, el día de hoy hablaremos del autor del tercer Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Se ignoran los detalles de su biografía, si bien la tradición indica que nació en Siria y que fue discípulo de San Pablo, quien se refiere a él como su ayudante e iluminador. De sus obras se infiere que acompañó a San Pablo a lo largo de toda su vida, que dedicó a la enseñanza y a la predicación. Se le atribuye la autoría del tercer Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, obras que en realidad conforman un mismo libro. Su prosa, muy rica, denota una alta formación académica y es, sin duda alguna, la más literaria de los autores del Nuevo Testamento. Escrito en griego, su Evangelio relata la predicación y los hechos de Jesús, aunque afirma que no fue testigo de sus obras. Por ello, y también por el estilo y vocabulario utilizado, la crítica suele fechar sus escritos alrededor del año 70 después de Cristo. Patrón de pintores y de médicos, puesto que la tradición lo describe como amigo de artistas y con conocimientos de medicina. La Iglesia Católica lo venera el 18 de octubre. Dedicaremos este programa a San Lucas Evangelista. Iniciamos. Agencia de Viajes Milenio Tours anuncia su próxima peregrinación a Tierra Santa, visitando Jerusalén, el Mar Muerto, Galilea, Cafarnaúm, renovando tu bautismo en el río Jordán. Conoce el lugar donde nació Jesús, recorriendo la Basílica de la Natividad en Belén. Visita el Muro de los Lamentos, conoce el Huerto de los Olivos, sigue los pasos de Jesucristo recorriendo Israel. Durante 9 días, respira, siente y vive Tierra Santa. Del 8 al 16 de noviembre, renueva tu fe y alimenta tu espíritu. Informes al 771-220-2868. Envíanos un correo a lasraicesdelafe@gmail.com. Anímate y shalom. Como todas las tardes en casa. ¡Mamá, tengo hambre! ¡Hay pan en la cocina! Quiero una dona de chocolate con chispitas. Quiero un moño con mucho azúcar. Quiero una concha. El pan fresco, calientito y delicioso, solo en Panaderías de Marco. Estamos a sus órdenes en Matamoros sin número en San Pedro Huaquilpa, Chapultepec sin número en la colonia Niños Héroes y en Lerdo de Tejada sin número en el centro de Zapotlán. Te atendemos desde las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Pregunta por nuestras especialidades en bocadillos, pastelería y postres. Consúmelo con leche. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire,
transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Son escasos los datos que se conocen acerca de San Lucas. Contra la tradición que lo supone, oriundo de Antioquía, es decir, de Siria, parece haber nacido en la ciudad de Filipos o al menos en Macedonia. Los pasajes donde habla en primera persona se refieren precisamente a acontecimientos de estos lugares, por él mejor conocidos que los restantes. El nombre de Lucas, seguramente abreviación de Lucano o Lucio, puede ser el de un liberto entregado al estudio. Las primeras referencias a su persona están contenidas en las epístolas de San Pablo, en las que se le cita como colaborador o como querido médico. En los Hechos de los Apóstoles, San Lucas habla de sí mismo usando el plural nosotros. En ese mismo libro aparece acompañando a San Pablo en su segunda misión, en el viaje que éste hizo de Troas a Filipos. Después de permanecer en aquella ciudad por espacio de unos 6 años, volvió a acompañar a San Pablo en un viaje a Jerusalén, y nuevamente cuando aquél fue conducido prisionero a Roma. En la primera víspera de su martirio, San Pablo recordó que solo Lucas está conmigo. La tradición lo considera médico de profesión, así como dotado para la pintura. Probablemente, sin embargo, tal noticia no es sino la transposición al campo pictórico del arte con que Lucas supo describir a los personajes en sus textos. Su símbolo como evangelista es el toro. Son diversas las versiones sobre su muerte. El propio San Lucas se excluye a sí mismo de las personas que fueron testigos directos de Cristo. Interesado por la verdad histórica, San Lucas reprodujo en su Evangelio aquello que había oído directamente a los apóstoles y discípulos de Jesús. Según nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y luego servidores de la palabra. También yo, después de haber investigado con exactitud todos esos sucesos desde su origen, me he determinado a escribírtelos ordenadamente. El Evangelio de San Lucas es el más extenso de los 4 y también es el de expresión y composición literaria más culta y elegante, debido a la preparación cultural de su autor, aunque éste huye del lenguaje clásico para hacerlo más comprensible al pueblo, acomodándose al lenguaje común. Y aunque no fue testigo de todos los acontecimientos, su relato es exacto y está lleno de afecto y sentimiento. Después de una breve introducción, Lucas inicia su relato con el nacimiento y los primeros años de la vida de Jesús, finalizándolo con la ascensión de Cristo a los cielos, enlazándolo de esta forma con el versículo inicial de los Hechos de los Apóstoles. La historia nos dice que Lucas era griego. ¿Alguna vez has visto tu ciudad o pueblo, una torre o una montaña desde un avión? Primero identificas los edificios más altos y después los lugares más pequeños que son importantes para ti, como tu casa, tu escuela, un campo deportivo. Lucas, al ser griego, ve la buena nueva de Jesús desde un horizonte más amplio que Mateo y Marcos, e identifica algunos aspectos diferentes a los otros 3 evangelistas que sí eran judíos. Señala la acción del Espíritu Santo, el papel vital de María y otras mujeres, la oración frecuente de Jesús, la misericordia de Dios y todo lo que conlleva a la alegría de la salvación. Siendo un médico cristiano de origen griego, decidió ordenar los datos que tenía sobre Jesús para animar a las comunidades cristianas
que esperaban la segunda venida del Señor y empezaban a abandonar su celo por el Evangelio. Creó una obra en 2 partes, un Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Mateo y Marcos ven la venida de Jesús como el cumplimiento mesiánico al final de los tiempos. En cambio, Lucas muestra la historia de salvación, enfatizando el contacto con Jesús vivo a través de la acción del Espíritu Santo, y la divide en 3 etapas. Habla de las 2 primeras en su Evangelio y de la tercera en los Hechos de los Apóstoles. El tiempo de Israel o etapa de preparación, Jesús como centro de historia de la salvación y la Iglesia como el tiempo de la misión hasta la segunda venida de Jesús. Lucas presenta al Espíritu Santo activo desde la concepción de Jesús, en su ministerio y en el nacimiento de la Iglesia, para que continúe la historia de la salvación. Es el evangelista que más habla del Espíritu, María, la oración y la misericordia de Dios. Su evangelio describe a Jesús como Señor y Salvador. Ofrece una imagen apasionante de Jesús que da una idea de la amplitud de su ministerio y presenta un cuadro muy vivo del reino de Dios que hizo presente Jesús de manera muy particular entre los marginados de su tiempo, los pobres, los pecadores, las mujeres y los gentiles, es decir, los no judíos. Relata que Jesús escogió a sus seguidores, vivió una fuerte oposición, alentó a sus apóstoles con el anuncio de su muerte y resurrección, los invitó a recibir al Espíritu Santo y los envió a llevar el Evangelio a otras tierras y culturas para formar comunidades cristianas. En los Hechos de los Apóstoles describe completamente la expansión de la Iglesia. Lucas es el único evangelista que habla de la infancia de Jesús y relata su viaje a Jerusalén cuando tenía 12 años, uno antes de la entrada ritual a su vida como judío adulto. Al leer Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 52, imaginamos ese viaje como una peregrinación religiosa. Este frío me tiene toda la piel arrugada. ¿Y tú? No haces nada. Ya te he dicho que me des para el spa. Tú siempre quejándote. ¿No te das cuenta que tu problema es la edad? Ya que tienes 145 años y siempre es lo mismo. Como tú no tienes que ir al cosmetólogo cada rato. ¿Qué no ves que estas patas de gallo están cada vez peor? Viejas, todas son iguales. Y ya, sonríe. ¿Qué no ves que nos invitaron a una gran fiesta donde estarán todos nuestros familiares? ¡Ah, ya voy! ¡Qué rico! En esta fiesta hay de todo. Mis tamales, el mole y mi pulque que tanto me gustaba. ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Por qué estás tomando? ¿Qué no ves que ese vicio tuyo te va a matar? Vieja, pues sí ya estamos muertos. Si sigues celebrando más monstruos gringos en lugar que a nuestros seres queridos, las tradiciones mexicanas morirán y los muertos jamás su recuerdo encontrarán. En estas fiestas, toma conciencia de tus acciones y disfruta de nuestras tradiciones. Es por esto que Zaguac Radio está preparando una serie de programas especiales con motivo de esta festividad. El programa 100 Huellas te invita a su concurso de calaveras. Envía un mensaje de voz al teléfono 771-152-3633
Y el día 2 de noviembre, en el programa 100 Huellas Especiales con Sentido, se dará a conocer los ganadores y las 3 mejores calaveras recibirán un regalo sorpresa. Bases, niños de 4 a 15 años. El programa Desde la Butaca te invita a que le envíes tu opinión de cuál es tu mejor película de terror, ya que de las más votadas se hará una reseña en este programa especial. Asimismo, el programa Ruta de Leyendas te pide que le envíes tus anécdotas y leyendas del municipio, y las mejores serán presentadas en este especial. Para esto, en cada iglesia se colocará un buzón en donde podrás colocar ya sea tu calavera, tu leyenda o tu película preferida. Así que a participar todos. Estás escuchando Zahuac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Hablemos un poco de Lucas, el médico. La forma en que una persona interpreta las cosas a su alrededor es en gran medida determinada por su formación, educación, cultura y hasta la época en que vivió. El entrenamiento médico de Lucas se nota al describir o diagnosticar la condición de los enfermos que Jesús sanó. Por ejemplo, al referirse a una persona con fiebre, los autores de los otros evangelios usaron la forma singular de esta palabra en griego, que es puretos. Lucas siempre usó puretoi o puretois, que es la forma plural de fiebre, la cual era usada por los médicos de su tiempo. También sobresalen las diferencias al describir la fiebre de la suegra de Pedro, la mujer sangrante, el leproso y el paralítico. El lenguaje de Lucas siempre es más analítico y preciso. Por supuesto que esto no le quita validez a los demás evangelios, pero sí nos ayuda a entender el siguiente aspecto de Lucas. Lucas, el historiador. En su libro El caso de Cristo, el autor Lee Strobel describe a Lucas como un periodista de primer siglo. Lo dice porque es bien conocida la intención de Lucas de investigar la vida de Jesús para que otros pudieran conocer la verdad sobre él. En Lucas 1:3 dice que investigó con diligencia todas las cosas desde su origen para escribirlas en orden. Juntos, los libros de Lucas y Hechos componen un cuarto del Nuevo Testamento. Para mejor explicar la integridad de las escrituras de Lucas, Strobel entrevistó a John McRae, experto sobre la arqueología en el Nuevo Testamento, el cual explica que la arqueología continuamente confirma los detalles en Lucas y Hechos, y que incluso en ocasiones cuando historiadores han dicho que Lucas había cometido un error en su reportaje, la arqueología ha comprobado que no. Por ejemplo, Strobel cita que Lucas dio referencia a 32 países, 54 ciudades y 9 islas sin cometer un solo error al referirse a la geografía, líderes, culturas o eventos de estos lugares. Si Lucas se preocupaba por detalles pequeños y secundarios, dice Strobel, pues ciertamente iba a asegurarse de no cometer un error al reportar sobre el evento más significativo del cristianismo, la muerte y resurrección de Cristo. Para lograr esto, Lucas hizo entrevistas extensivas con personas que fueron testigos de los milagros y las enseñanzas de Jesús. Pasemos ahora a Lucas el misionero. Lucas acompañó a Pablo en varios de sus viajes misioneros. Normalmente, Lucas escribe en la tercera persona, pero se incluye en la historia cuando es parte de un viaje, como en Hechos 16:10, cuando un grupo va a Macedonia después de una visión que Pablo tuvo. Hace lo mismo en el capítulo 20, cuando va hacia Troas. En Hechos 27 y 28 lo vemos en Roma y Malta.
Lucas fue un fiel discípulo de Pablo y estuvo con él durante su último encarcelamiento de acuerdo a Timoteo 4 del 9 al 11. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescentes fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. En las salutaciones finales de Colosenses, Pablo dice en el verso 14 que Lucas, el médico amado, les mandaba saludos. No estaría fuera de lugar decir que Lucas quizás usó su profesión para ayudar a personas enfermas durante sus viajes. Cuando comparamos los escritores de los evangelios, siempre decimos algunas de las mismas cosas. Mateo, él escribió para un público judío. Marcos, él probablemente escribió primero. Juan, ese habló sobre el amor. A Lucas nos gusta llamarlo el historiador, y de hecho tenemos buenas y sólidas razones para hacerlo. Responsable del contenido en el Evangelio que lleva su nombre y en el libro de los Hechos, Lucas incluyó detalles claves en su narración con el fin de anclar su escritura en un determinado tiempo y lugar en la historia de la humanidad. Su objetivo fue dejar un relato histórico sobre la vida de Jesús de Nazaret y el impacto que tuvo durante el primer siglo, como es evidente a través de la formación de la Iglesia cristiana. El Evangelio según San Lucas es el tercer libro del Nuevo Testamento en la Biblia cristiana y el tercero de los 4 evangelios. Lucas, el único de los 4 evangelistas que no era judío. Como a muchos gentiles, la historia de Jesús tocó su corazón y se dedicó a las misiones en la época de la primera iglesia. La introducción del capítulo 1 es bien conocida porque en los primeros 4 versículos el autor explica el propósito de su escritura dirigiéndose a un señor llamado Teófilo. Hechos de los Apóstoles es el primer libro en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios. Muchos consideran el libro de los Hechos como la segunda parte del Evangelio de Lucas. No solamente fue escrito por el mismo autor, pero también está dirigido a la misma persona, Teófilo. En el Evangelio, Lucas escribe los eventos que sucedieron durante el ministerio de Jesús. En Hechos, él anota los eventos que dieron forma a la primera iglesia, incluyendo la llegada del Espíritu Santo. Se dice que este libro fue escrito alrededor del año 62 después de Cristo. El inicio del tercer evangelio es distinto a los demás, porque Lucas, el autor, empieza explicando la razón detrás de sus escrituras. En el prefacio, Lucas dice que quiso investigar los hechos de la vida de Jesús para que otros llegaran a conocer la verdad. Lucas es considerado un historiador íntegro y varios descubrimientos arqueológicos corroboran detalles que él da en este libro y en Hechos. Lucas también es distinto a los demás evangelios en que el autor no era judío, sino un gentil. El mensaje principal de Lucas es que Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Él logra comunicar este mensaje con una biografía completa de la vida de Jesús, empezando con su genealogía de parte de María, su madre, hasta su ascensión al cielo. De todos los evangelios es el más ordenado cronológicamente. Lucas siempre manifestó a Jesús caminando. Lucas fue discípulo de Pablo, pero también compartió con Timoteo, Felipe, Marcos, Bernabé y muchos otros. Es razonable fijar la fecha del Evangelio de Lucas entre el año 60 y 62 después de Cristo. Esto es, 30 años después de la muerte de Jesús, cuando había todavía testigos oculares y bastante información personal sobre la vida del Salvador. Es decir, Lucas compuso su Evangelio cuando tuvo acceso a todos los datos que él necesitaba como autor. ¿Pero por qué escribió su Evangelio?
Lucas describe su razón en Lucas 1, del 1 al 4, indicando que está ayudando a Teófilo a entender claramente la verdad acerca de Jesús. El versículo clave de Lucas es probablemente el 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas muestra que Jesús es el Salvador de cualquier clase de persona: pobres, mujeres, ricos, samaritanos, gentiles, fariseos y los marginados de la sociedad. Él muestra que Jesús está cumpliendo el plan de Dios. Esto se nota en el uso frecuente de la frase o el equivalente «es necesario», y en un sentido similar está el concepto de que las promesas se cumplen hoy. El gozo que resulta de la venida del Salvador está indicado en el tema de los himnos en Lucas, conocidos en latín como el Magnificat, el Benedictus, el Gloria in excelsis, el Nunc dimittis. En Lucas hay más parábolas que los demás evangelios y en su mayoría tratan del gozo de encontrar el reino de Dios. Por ejemplo, hay una oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. En conexión con el gozo, Lucas es destacado por su énfasis sobre el Espíritu Santo, sus referencias a la oración, que incluye la oración de Jesús por Pedro. El Evangelio no se presenta en forma de biografía como lo hicieran los historiadores del mundo clásico, como Suetonio y sus descripciones de los Césares. Tampoco es un tratado científico como los escritos por los doctores en Grecia o como los mitos de Homero. Lucas está escribiendo un evangelio. La palabra evangelio era originalmente un galardón entregado por traer buenas noticias. Era algo obsequiado al mensajero que había llegado ante el rey con noticias del triunfo del ejército en batalla. Después, la palabra indicó simplemente el mensaje de las buenas noticias que causaban gozo. En el Nuevo Testamento, Lucas, Mateo, Marcos y Juan escribieron las buenas noticias del triunfo de Jesucristo. Se concluye que Lucas es principalmente un evangelista cuyo propósito es convencer a sus lectores de las noticias excelentes de la venida, la muerte y la resurrección del Salvador. El resultado es fe en Jesús, salvación y gozo. Según la tradición, Lucas murió mártir en Acaya, colgado de un árbol. Sus reliquias se encuentran en la Basílica de Santa Justina, Padua, Italia. Estudios conducidos allí en 1998 concuerdan con los datos sobre San Lucas conocidos por la tradición. Parte muy sensible del Evangelio de Lucas lo encontramos en el capítulo 11, cuando dice: un día Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Abunde basmaya, netkadas ishmach, tutel malkutaj, newe sebyanak, aikana de basmaya, af bara, hablan lagma, de sunkanan yumana, guachbuklan jaubayan, aikana daf, agnan shubajan de jaibain, ulatalan neshuna, elapatshan membis, amén. Estás escuchando Zahuac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que revelara mediante su predicación
y sus escritos el misterio de tu predilección por los pobres. Concede a quienes ya nos gloriamos de llevar tu nombre, tener siempre un solo corazón y una sola alma, y que todos los pueblos lleguen a descubrir tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Es así como concluimos esta emisión dedicada a San Lucas Evangelista. Muchas reflexiones nos deja, principalmente una de las parábolas en la que nos habla de la responsabilidad. Lucas señala su dimensión personal y social, diciéndonos que un reino se construye sobre el trabajo individual y la colaboración de toda su población en la búsqueda del bien común. Toca a cada uno de nosotros esforzarnos para que desde nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra comunidad, se desarrollen en forma armónica para el bien de todos. ¿Qué sucede en nuestras familias? ¿Qué sucede en nuestra comunidad? ¿Qué niveles de egoísmo existen para que los sectores ricos se preocupen tan poco por mejorar la vida de quienes viven en la miseria? ¿Qué razones económicas y políticas son tan importantes para que las naciones desarrolladas cierren sus fronteras a los inmigrantes necesitados? ¿Acaso no somos responsables de compartir nuestra moneda con el hermano o la hermana que lo necesita? La palabra de Dios nos cuestiona: ¿por qué quitó el rey su moneda al servidor que la escondió por miedo al riesgo y se la dio a quien produjo más? Tenemos que poner a trabajar nuestra moneda para el bien común, pues sólo así se construye la justicia. ¿Qué sucedería si todos los habitantes en nuestro continente manejáramos bien la moneda que Dios nos confió para el bien de todos? Pongámonos a trabajar los dones y recursos que tenemos y construyamos redes de desarrollo donde lo importante sea compartir y no competir. Agradeciendo como siempre el favor de su atención, me despido de ustedes invitándoles a participar en nuestras redes sociales, dejándonos sus comentarios, sus sugerencias y descargando nuestra aplicación gratuita de SAWAC Radio, invitándoles a escuchar la misa dominical transmitida en vivo desde Acayuca, en donde celebraremos el 30º domingo del tiempo ordinario o bien el Domingo Mundial de las Misiones. Y no se olviden, donde nos veamos, platíquenos de San Lucas el Evangelista. ¡Adiós! Solo puedo darte gracias por mostrarme tu presencia, por querer llenar mi alma. Oh, gracias por tenerme entre tus brazos, por amarme sin medida, por haberme rescatado. Oh, gracias, porque vivo y sueño enamorado
que has venido y te has quedado. Oh, gracias por poner brillo a mis ojos, por cargar sobre tu espalda mis decenas de pecados. Por haberte anticipado, por salir hasta mi encuentro. Y es que anduve extraviado. Oh, gracias por haberme amado tanto, porque ahora en tu regazo ya me siento resguardado. Oh, gracias, porque vivo y sueño enamorado, porque ya el latir me dice que has venido y te has quedado. Por poner brillo a mis ojos, por cargar sobre tu espalda mis millones de pecados. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó